Hola a todos, soy Almudena de Retales de Mil Colores. En el vídeo de hoy os propongo realizar estos estuches que se hacen siempre de dos en dos, porque por la forma que tiene la tela de cortarse vamos a obtener dos cada vez que nos pongamos a realizar este tipo de diseño. Os voy a enseñar a hacerlos del tamaño que queráis y os voy a dar dos opciones, que los dos sean del mismo tamaño como lo estoy haciendo yo o que uno sea más grande que el otro. Vais a ver que se confeccionan de una manera muy sencilla, que son súper prácticos porque los podemos utilizar para un montón de cosas y que en una tarde los podéis tener hechos. Así que si queréis que os enseñe, quedaros conmigo hasta el final del vídeo. Para el tutorial de hoy empleamos los siguientes materiales. En primer lugar, esta tela, que como veis tiene un estampado que imita a un trabajo que ya se haya realizado con trocitos de tela de patchwork, ¿no? Vamos combinando pues lunares, flores, distintos estampados y creo que es un tipo de tela que da un resultado muy vistoso y realmente no hemos trabajado en absoluto. Por otro lado, tengo para el forro esta tela de cuadritos en tono rosa, que creo que le va bien. Tenemos una cremallera por metros, dos cursores porque vamos a elaborar dos estuches y en el interior, para darle cuerpo y forma, vamos a utilizar algún tipo de estabilizador. El estabilizador es cualquier material, puede ser una goma espuma finita como esta, puede ser foam, puede ser incluso fieltro o la guata, lo que tengáis a mano, que nos permite que el trabajo no quede blandito, que no se deforme, sino que quede con una forma bien definida. En función del grosor y de la elasticidad o de lo flexible que sea este material, el aspecto final va a ser uno u otro. Así que si lo tenéis todo preparado, comenzamos. Lo primero que quiero hacer es enseñaros a cómo sacar las medidas en función del tamaño final que queráis para vuestro trabajo. Entonces, tened en cuenta que cuando hagamos este tipo de estuche vamos a confeccionar siempre dos. Podemos hacer que los dos tengan el mismo tamaño o que tengan tamaños diferentes. Así que vamos a ver cómo lo hacemos. Yo tengo aquí este libro electrónico como ejemplo y entonces lo primero que hacemos es medirlo. Entonces vamos a medir el contorno en este sentido y vamos a ir tomando las medidas. En este caso tenemos 26 centímetros y vamos apuntando. El ancho son 26 y el alto, siempre hay que darle la vuelta completa por el grosor que pueda tener, son 35,5, vamos a poner 36. Una vez que hemos tomado las medidas de referencia de, en este caso, el libro electrónico, vamos a añadir tanto arriba como abajo 2 centímetros, que es lo que yo llamo holgura. Es un espacio que vamos a dejar de más para que, por ejemplo, en este caso el libro electrónico entre y salga con facilidad. Esta medida un poco la podéis poner a vuestro gusto. Yo creo que menos de 2 centímetros no es conveniente poner, porque si no, muchas veces las cosas luego con las guatas, etcétera, les cuesta un poquito entrar y salir. Adicionalmente añadiremos tanto arriba como abajo otros 2 centímetros de margen de costura. Entonces el resultado que nos dé es el tamaño de la pieza que tenemos que cortar. En este caso serían 30 centímetros por 40. Con estas medidas vamos a sacar dos fundas que van a ser iguales. Si por el contrario solo queréis hacer una funda, vamos a partir de las mismas medidas, ya con los márgenes incluidos, es decir, un ancho y un alto de 30 y de 40. El alto lo vamos a dividir de 2, serían 20 centímetros. Y partiríamos inicialmente, en este caso os lo voy a dibujar para explicarlo bien, de una pieza de 30 por 20. ¿Qué sucede? Que yo luego tengo que hacer este corte en diagonal y esto es lo que quiero que sea el trabajo terminado, estos 20 centímetros de alto, pero tengo que tener en cuenta que luego vamos a dar ese corte en diagonal. Entonces tengo que añadir una cantidad de tela de manera que en el punto medio aproximadamente, así, aquí tenga los 20. ¿Cuánto le vamos a añadir? En realidad, lo que cada una considere o como le guste que quede el trabajo terminado. Voy a dibujarlo como si estuviera terminado, con esta cremallera así en diagonal. Entonces, si yo, por ejemplo, de aquí a aquí quiero que mida 7, aquí le añado 7.
Si quiero que de aquí a aquí mida 5, añadiré 5. ¿Qué proporción puede resultar bonita? Pues aproximadamente yo os diría que algo menos de un tercio. Si son 20, por ejemplo, yo le añadiría 6. 26 centímetros por 30. Luego cortamos aquí en diagonal y este trozo de tela que nos va a sobrar aquí, luego lo podemos emplear para hacer un estuche más pequeño. Pero como os digo, siempre salen 2 estuches. Podemos hacer que sean iguales o podemos hacer que sean de tamaños distintos. Eso cada una lo que prefiera. Y ahora ya vamos a coser. Mira, lo primero que vamos a hacer es formar un gran sándwich que está compuesto con la tela de forro que ponemos derecho hacia la mesa, el revés hacia nosotros, a continuación el estabilizador y luego la tela principal poniendo el revés con el estabilizador y el derecho hacia nosotros. Como veis, estas piezas ahora no están cortadas al tamaño. Yo voy a hacer 2 estuches a la vez, por tanto necesito un tamaño terminado de 30 x 40. ¿Por qué lo he cortado un poquito más grande? Porque al acolchar y al emplear este estabilizador que es grueso, sé que luego las piezas van a ser un poquito más pequeñas si parto de un tamaño de 30 x 40. Entonces prefiero acolchar, que es lo que vamos a hacer ahora, sobre estas piezas un poquito más grandes y luego ya las cortamos al tamaño que nos interese. Para sujetar las piezas y acolchar yo utilizo la cola temporal en spray, que es un producto la verdad muy cómodo porque veis, damos un poquito de producto, colocamos la tela encima y ya queda fija, no se va a mover y para acolchar la verdad es que es muy cómodo. Si no tenéis pegamento temporal en spray, lo que podéis hacer es sujetar bien con unos silbanes, con alfileres, con imperdibles, cada uno un poco con lo que tenga a mano. Cuando tengamos las piezas sujetas, vamos a realizar el diseño del acolchado. Cuando tengáis las telas así sujetas, vamos a realizar con un rotulador como este, que se borra con agua, o con uno que se borre con calor, el diseño del acolchado. Yo he trazado unas líneas paralelas en este sentido y en este otro sentido a una distancia unas de otras de 3 centímetros. Y además estas líneas están trazadas de manera que tienen un ángulo de 30 grados con el borde de la tela. De esta manera formamos unos rombos que creo que quedan bien bonitos. Mira, ya tengo la pieza completamente acolchada y además cortada al tamaño de 40 x 30 y como veis he dibujado aquí una línea en diagonal. Lo que he hecho ha sido medir desde este extremo aquí 26 centímetros, de manera que de aquí a aquí tenemos 14 y en este lado he hecho exactamente lo mismo pero en sentido contrario, de aquí a aquí mide 26 y de aquí a aquí 14. Vamos a unir estos dos puntos con la ayuda de una regla y vamos a cortar por aquí la tela. Una vez que hemos cortado por la diagonal nos quedamos, como veis, con 2 piezas que son exactamente iguales. Vamos a quedarnos con una de ellas y lo que vamos a hacer es en la diagonal rematar con una cinta de bies. La he cortado de la misma tela de forro y si tenéis alguna duda sobre el uso de este material os invito a que echéis un vistazo al tutorial que tenemos sobre el uso y confección de la cinta de bies en el canal de YouTube. Os dejo el link en la descripción de este vídeo. Así que vamos a colocar la cinta y continuamos. Ya tenemos la cinta de bies colocada y ahora tomamos la cremallera. Vamos a desmontarla porque solo necesitamos uno de los lados, el otro lo utilizaremos en la otra pieza que tenemos preparada. Y entonces lo que vamos a hacer es sujetarla justo al borde. Vamos a ir colocando unas pinzas o clips para que no se mueva y vamos a dar un pespunte muy pegadito al borde de la cinta de bies. Mira, ya he cosido la cremallera con un pespunte y luego en la parte interior he dado unas puntadas para que quede bien sujeta. Ahora lo que vamos a hacer es colocar el cursor o carro de la cremallera. Entonces vamos a colocar la pieza así, nos aseguramos que el largo que tenemos de más en la cremallera en los dos lados es el mismo para que luego nos quede bien en su posición. Meter primero un lado, luego vamos a meter el otro. Y cuando lo tengamos, sujetamos de los dos lados y tiramos. Y ya tenemos, como veis,
la cremallera colocada en su sitio. Hemos colocado el cursor. Ahora lo que vamos a hacer, dejamos un poquito abierto para luego que le podamos dar la vuelta al trabajo. Damos la vuelta poniendo el revés hacia afuera y vamos a acomodar bien los bordes de la tela, haciéndolos coincidir. Vamos a sujetar con unas pinzas o clips para que no se mueva. Y vamos a dar un pespunte con un margen de algo menos de 1 centímetro en todo el contorno. Ya ha dado el pespunte en todo el contorno y ahora lo que vamos a hacer es colocar la cinta de bies en todo el contorno. Yo para colocarla comienzo siempre doblando un poquito hacia el interior, aproximadamente 1 centímetro para que quede bien rematado. Ahora vamos hasta el final y aunque en el vídeo que os comento sobre la cinta de bies os lo explico, aquí lo vemos rápidamente. En las esquinas doblamos hacia afuera formando un ángulo de 45 grados con la cinta y volvemos a doblar ya hacia el borde de la tela y sujetamos. Vamos hasta el final y en el final vamos a hacer lo mismo. Vamos ahora a cortar un poquito el exceso que tenemos y vamos a doblar también hacia el interior para que quede bien rematado. Y ahora ya nos vamos a la máquina para coser la cinta de bies. Mirad, ya he rematado el interior con la cinta de bies, ahora simplemente damos la vuelta al trabajo, sacamos bien las esquinas y vais a ver el resultado tan bonito que tiene este estuche, que habéis visto que se hace de una manera muy sencilla. Y además lo que hacemos siempre estos estuches son de 2 en 2 porque aprovechamos los 2 trozos que hemos cortado. Vamos a acabar de sacar bien y os lo enseño. Pues así nos queda una vez terminado. Vamos a confirmar que hemos medido bien y hemos hecho bien el cálculo. Vamos a introducir en este caso el libro electrónico y como veis queda perfecto el tamaño. Veis que la holgura que hemos dado, esos 2 centímetros de más, una vez que lo hemos confeccionado tampoco se aprecia demasiado, precisamente por el grosor que le ha dado el estabilizador que hemos empleado. Si os gusta un poquito más amplio todavía, pues en vez de 2 podéis poner 3 o 4 centímetros de más. Habéis visto que es un trabajo sencillo y con un resultado que me parece que es bien bonito. Espero que os haya gustado mucho el tutorial y nos vemos en el próximo vídeo.